Hola, soy Alexandra Falla, directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, y quiero darles la bienvenida a una nueva versión de nuestro podcast, ahora video podcast con el canal universitario Zoom. Este video podcast pueden verlo también en el canal Zoom los miércoles, viernes y domingos a las 7 de la noche. Y hoy estamos celebrando una fecha muy especial. Estamos celebrando que este año cumplimos 40 años como Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Y para esta celebración invitamos a dos personas muy importantes en esta historia. Una historia que ha sido una historia de lucha, pero creo que también una historia de mucho orgullo, de triunfos y de resultados por mostrar en términos de lo que tiene que ver con la preservación de nuestra memoria. Para hablar de la historia de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, de cómo surge esta idea de pensar en que el cine que se hacía en la década, ya desde de los 20 en Colombia, empezara a conocerse por parte de las nuevas generaciones, quién iba a preservar, cómo iba a constituirse un archivo nacional. Tenemos a Claudia Triana de Vargas en primera instancia. Claudia es licenciada en Artes Liberales por la Universidad de Navarra. Ahora estábamos hablando de que es un bello título. Ha dedicado más de 4 décadas al fortalecimiento del cine colombiano desde distintos frentes institucionales, culturales y de gestión. Ha sido figura clave en la preservación del patrimonio audiovisual y en la creación de espacios de reflexión y memoria cinematográfica, como los cuadernos de cine colombiano, además de impulsar la creación de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y dirigir la Cinemateca Distrital de Bogotá, donde consolidó archivos, bibliotecas y todo lo que tenía que ver en ese momento con la afiliación a la FIAF, que es la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Claudia es desde 1998 la directora de Proimágenes Colombia, entidad fundamental para la promoción y desarrollo de la industria cinematográfica nacional, y bajo su liderazgo se implementaron la Ley de Cine, la Ley 814, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de FDC, que sin duda ha dado un vuelco fundamental a la historia de nuestro cine, la Comisión Fílmica y la nueva Ley de Cine, la 1556, posicionando a Colombia en el escenario internacional. La gestión de Claudia ha impulsado la formación, la circulación internacional de las películas, la publicación de obras claves y la articulación del sector, además de su participación como productora ejecutiva y jurado en importantes eventos cinematográficos del ámbito nacional e internacional. Tenemos también a un invitado muy especial para nosotros, alguien que es de la casa, que es Rito Alberto Torres Moya. Rito Alberto, hasta hace un poco más de un año, subdirector técnico de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano por más de 20 años. Es comunicador social y periodista con estudios en gestión cultural, preservación audiovisual, analógica y digital. Fue codirector del Cineclub El Bombillo de la Universidad Nacional del 78 al 84, director de la Cinemateca Distrital, también como Claudia, hoy Cinemateca de Bogotá del 93 al 98, cogestor y curador de eventos cinematográficos como el Festival de Cine Eurocine de 1995 a 2002, una época en la que todavía no teníamos el acceso que hoy tenemos a películas internacionales a través de múltiples plataformas. Sí, eso es verdad. Profesor de cátedra de la Universidad Jorge Tadeo Lozano del 2014 al 2016 y en la Escuela Nacional de Cine en el 2023 en un diplomado que hicimos sobre preservación y conservación de la memoria audiovisual con esta institución que hay que continuar trabajándolo. Rito también fue coordinador de la CLAIM, que es la Coordinadora Latinoamericana de Archivos de Imágenes en Movimientos del 17 al 2020. Ocupó, como les decía, el cargo de subdirector de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano hasta hace año y medio, desde 1999. Y ha participado como autor, entre otros, en justificación y diseño de un modelo de centro de cultura audiovisual, principios y técnicas en un archivo audiovisual en el 2009, Víctor Gaviria, realidad, desasosiego y belleza en el año 2022, este fue el que presentamos en México.
Ha recibido reconocimiento de IDARTES en el 2011, en el 2019 del Sistema de Información del Patrimonio Audiovisual Colombiano, CIPAC, en el 2023 tuvimos la fortuna de que fuese galardonado en el Festival Internacional de Cine en las Montañas, en Salento, luego también en Villa de Leyva, y en uno más reciente en la Cinemateca Distrital de Medellín por parte de Víctor Gaviria y su equipo. Así que bienvenidos los dos a hablar de este tema que yo sé que para los dos es un tema, yo diría, de su corazón, porque esta es una entidad que para ustedes ha sido parte vital de su historia, pero no solo profesional, sino de su historia de vida. Claudia es una persona, y quiero arrancar por ella, que no solamente ha trabajado la cinematografía hoy desde la perspectiva de la circulación, de la internacionalización de nuestro cine, de cómo promover la producción a través del FDC, sino que siempre ha estado preocupada por la memoria, y yo ahí quiero hacer como un alto, Claudia, porque yo creo que 1986, que es cuando se crea la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, o década de los 80, era un momento en el que Colombia no pensaba mucho en lo que iba a ser la memoria audiovisual a futuro. Colombia venía haciendo cine, pues el primer registro que tenemos de 1915, y como que pues quizás los cineclubes habían hablado y habían puesto ya sobre el tapete la preocupación por la salvaguarda de la memoria audiovisual, pero una cosa es expresar esa preocupación y otra poder materializar el sueño de crear un archivo audiovisual que empezara a hacer esa tarea que yo imagino en ese momento debía verse como algo muy difícil. Hoy tenemos más de 400.000 soportes en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y hoy, curiosamente, Claudia, los soportes llegan. Yo lo que sé es que en ese momento casi que ustedes salían a buscarlos. Entonces, quisiera que habláramos, Claudia, de esos antecedentes de la década de los 80 y de cómo empieza como a ponerse en discusión la preocupación por la memoria audiovisual del país y por generar un archivo que diera cuenta de esa memoria. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de, como tú dices, mostrar esa pasión, esa vocación que se vuelve la preservación de la memoria. Yo creo que todo comenzó cuando yo llegué a la Cinemateca Distrital, que es donde duré 6 años, porque al afiliarnos a ser observador de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos y ver los referentes del Museo de Arte Moderno de Nueva York, del archivo inglés, del mismo de la Cinemateca Uruguaya, donde estaba Martínez Carril, por allá en un subterráneo él fue el que me ayudó a hacer la carta que había que hacer a la FIAF para entrar. Me acuerdo que hasta la máquina de escribir le faltaba lo típico de una letra que no funcionaba bien, y a raíz de eso, porque él era miembro de FIAF, nos aceptaron. Y desde entonces empezamos a viajar y a conocer otros archivos, las maravillas que hacían, cómo lograban que las películas, que por ser viejas o estuvieran rayadas no tenían que verse así, cómo tenían que guardarse con temperatura y humedad y etcétera, y empezar a hacer toda una pedagogía en Colombia, no solamente para crear un archivo nacional verdadero, porque lo primero que hicimos en la Cinemateca fue poner una puerta que decía archivo, como para que se dieran cuenta que eso sí, había que ponerle un rubro presupuestal a eso que dijera archivo fílmico, porque nadie creía en eso. Como así que hay que poner un dinero, hay que poner un trabajo para poner una película en un anaquel y no hacer nada con ella, sino conservarla? Eso era como, ¿por qué? La gente quería ver las películas y entonces quería que se rodaran, aún sin estar lo que llamamos ahora preservadas, es decir, duplicadas, es decir, teniendo unas copias de proyección, etcétera. Aún los productores que
pues también lo hacían de forma precaria, aún existiendo Focine, que era la empresa industrial y comercial del Estado, que nació en el año 78 y que estuvo hasta el año 91, pues esa empresa daba créditos a los cineastas. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Claramente que empezaron a no pagarle los créditos y empezó a pasar que tenían que, digamos, pagar con su película a Focine, y Focine al final de su periodo empezó a ser coproductor e incluso productor, pésimo productor, porque el gobierno nacional nunca es buen productor. Entonces, es por eso que hemos heredado toda esa cantidad de películas. Se hicieron 29 en ese momento, como 200 mediometrajes, toda una serie muy, muy valiosa que tenemos ahora, que es Yurupari, que son como 64 capítulos. Pero volviendo a los años 80, hubo como esa efervescencia de tenemos una institucionalidad detrás, nos están ayudando a hacer cine, vamos a empezar a vernos en foros internacionales. Es cuando pues La Vendedora de Rosas llega a Cannes, porque digamos que el antecedente que había era Pacho Norden, que sí había hecho su propia trayectoria, pero vivía en París, era un hombre de conexiones, o sigue siendo porque está vivo, de conexiones, y logró que su película Cóndores no entierran todos los días estuviera en Cannes. Pero Víctor Gaviria es el que luego llega con Rodrigo D. y después con La Vendedora de Rosas al Festival de Cannes. Entonces, creo que ese periodo que tuvo un momento inicial con Isadora de Norden, que era la misma que había creado la Cinemateca Distrital en su momento, y su primera directora, fue la que creó Focine, tuvo un periodo importante. Después vino, yo no sé si María Emma Mejía vino como de terceras, pero después hubo un periodo dramático en caída, que hubo, en un momento dado habían 17 directores de Focine, donde el último inclusive era un cantante de vallenato. Entonces, quiero decir, empezó a verse un deterioro, que fueron los propios cineastas los que pidieron al gobierno nacional. Imagínense el papayazo, que le digan a un presidente: queremos que liquide una entidad. Pues ya no funciona más. El doctor Gaviria, pedido por los mismos cineastas, el doctor Gaviria lo que hizo es maravilloso decreto donde dice: se liquida la empresa industrial y comercial del Estado, Focine, y lo hizo en el año 91, y fue un proceso de liquidación hasta el año 93. Yo quisiera, Rito, dar aquí espacio para que habláramos de lo que significó también el cineclubismo en esta creación institucional, porque creo que a veces no le damos o no le hemos dado el suficiente importancia y valor a lo que fue el cineclubismo en Colombia, y en este caso particular de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, con Luis Vicenzi, y luego con Hernando Salcedo, y luego, bueno, la misma Irene, que hoy hace parte de nuestra junta. Hablemos un poco del movimiento cineclubista en Colombia y lo que ello implicó para la creación de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Claro que sí, y muchísimas gracias. Estoy pero realmente conmocionado de estar frente a las personas que han llevado a la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano desde su creación. Usted, y permítame que se lo diga, maestra Claudia Tiana, y tú, que desde 2015 has podido
proyectarla nacional e internacionalmente y hoy ser un centro de servicios y de conservación. Y de servicios quiero decir, tenemos cómo duplicar a partir de un escaneado, tenemos cómo conservar con unas bóvedas, tenemos, me siento todavía parte de la institución, un lugar excepcional en Bogotá. Pero sí es muy importante el Cineclub de Colombia en 1949, la idea de la conservación y del acopio de películas tanto colombianas, que nace por el año 56, 57 con la Cinemateca Colombiana, pero en general del patrimonio fílmico, en ese momento patrimonio fílmico porque no se hablaba del patrimonio audiovisual, ya que no existía esta posibilidad que se brinda a partir del siglo XXI. Fue muy importante la creación del Cineclub de Colombia, que dio origen a la Filmoteca Colombiana, que recogió y compró películas allá en la Cinemateca Uruguaya. Fueron las primeras películas que la Filmoteca tuvo, después la Cinemateca Colombiana, que comenzó una labor de recolección. Hay una cosa muy importante, la primera colección que hoy la Fundación Patrimonio Fílmico, que se recopiló en esta colección de cine silente colombiano, la hizo Hernando Salcedo Silva. Por él tenemos Bajo el cielo antioqueño, por él tenemos Alma provinciana, por él tenemos Madre, y esto de Madre y Manizales City, y las primeras sonoras Flores y allá en el Trapiche. Y allá en el Trapiche las primeras sonoras. Y hago un paréntesis, Rito, cuando salimos internacionalmente, si algo se valora mucho del trabajo de la fundación y del trabajo de preservación del país, es precisamente el recobrar todo ese periodo silente de manera tan acuciosa y tan importante, y bueno, con una colección como esta. Y quisiera anotar solamente dos cosas para terminar. Di el título de Madre, una película de 1924 de Samuel Velázquez, porque usted aquí, Claudia Otiana, fue la madre de este archivo y también la madre en la Cinemateca, pero hubo una relación bellísima que usted debería contar alguna vez, que es el afecto que usted creó en Hernando Salcedo Silva para usted. Entonces eso fue importantísimo. Muchas veces perdemos y decimos, no, esto es la institución, la conservación de la memoria, pero Hernando Salcedo Silva, que fue partícipe en la creación de la fundación, que trajo todo el archivo, la colección también de la Fundación Cinemateca Colombiana, porque ya Hernando estaba en ese periodo ya un poco cansado, 30 años con un cineclub que nunca dejó de presentarse cada semana de la vida en varios escenarios. 19. En Confenal, con el auditorio Confenal, con el auditorio de Sutatensa, en el Teatro de San Diego, que nosotros no conocimos porque empezó en 1949, pero él todos los años y recolectó las películas. Y cuando llegó la Fundación Cinemateca Colombiana en el 1979 al 81, ahí ingresa un personaje venido de Cuba, Jorge Nieto Díaz. Luis Jorge Nieto Díaz se llamaba él. Y se crean los procesos de archivo. Lo que es la clasificación, la catalogación, la revisión de los materiales, etcétera, todos los procesos de archivo. Eso mismo lo recoge en 1986 la Fundación Patrimonio Fílmico, pero hay un acto que también merece justicia, y para otra dama es María Emma Mejía, que en 1984 creó un comité. Yo no me acuerdo quiénes eran, no sé si tú te acuerdas, pero me imagino era Isadora, era Jorge Nieto, era... ¿Cuál era la función de ese comité? Decirle al Estado colombiano, al FOCINE, que era el representante del Estado colombiano, FOCINE dependía del Ministerio de Comunicaciones, qué tipo de entidad crear para poder tener un archivo fílmico en Colombia. Jorge Nieto había escrito en 1979 un artículo de una página entera en el periódico donde decía, tenemos que tener un archivo fílmico. Entonces, ese comité de notables le dijo a FOCINE, cree una institución público-privada, público-particular, como quiera que se llame, para fortalecer. Pero ahí yo tengo que aclarar varias cosas. Primero, esto de eso se trata, de reconstruir la historia.
el padre Luis Alberto Álvarez, Luis Alberto Álvarez no, sino Bernardo Salcedo Silva, le decían el padre los cineclubistas, los jóvenes. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a Cartagena, que Roberto Triana me dijo, tienes que ir a Cartagena con los cineclubes. Hablé con Hernando y ahí empezó nuestra relación de amor. A mí me decía mi señora, él era un caballero. Sí, total. Impresionante, manejaba todas las cosas. Era como nuestro Langlois de la Cinemateca francesa, el que había ido recopilando en solitario todas estas, las tenía debajo de la cama en su oficina o debajo del escritorio, es decir, y es Jorge Nieto quien empieza en la Cinemateca Colombiana, lo obliga un poco a organizarse y a empezar a hacer esos procesos que menciona Rito. Pero creo que también hay que resaltar que Jorge convenció a la ExxonMobil que ellos tenían el archivo de los Acevedo. Lo habían comprado en su momento para que, no sé cómo fue bien la historia, pero en todo caso él venía trabajando en toda la catalogación de ese material y sacándoles periódicamente dinero a la Exxon, a la Intercol y Exxon. Intercol y Exxon. Me acuerdo perfecto de Fred Jacobsen y de ¿cómo se llama el otro? Bueno, pero íbamos desde el comienzo. Roberto Delano. No, del comienzo de la Fundación Patrimonio Fílmico a que, primero, para que nos entregaran el archivo. Segundo, para que continuaran dando dinero, porque ya entonces, esa pregunta que tú hacías, pues ya no era solo el cine, ya estaba las 2 pulgadas, por supuesto, pero ya íbamos en 1 pulgada. Había que cambiar y pasar a 1 pulgada muchos de los materiales que ya estaban restaurados, que muchas de esas restauraciones se hicieron por fuera. Obviamente aquí no habían laboratorios. De nitrato a acetato. De nitrato a acetato, pero además de nitrato a video, porque hubo que catalogar y de hecho el archivo de Acevedo está como quisiéramos que estuviera todo el archivo, y es que se sabe cada minuto. Si tú pones Álvaro Gómez, te sale todas las imágenes de Álvaro Gómez. En fin, se hizo un trabajo de ya ni siquiera de catalogación, sino de identificación, secuencia por secuencia, imagen por imagen, para saber quién está ahí. Entonces ese fue un primer muy buen aprendizaje. El segundo, obviamente, era la FIAF, que nos daba esa referencia de lo que queríamos ser, eso aspiracional. Y tercero, que empezamos a hacer unas de esas restauraciones. Ahí logramos involucrar al Banco de la República. Para Bajo el Cielo Antioqueño. Para Bajo el Cielo Antioqueño. Y nos fuimos en una época que fue muy dura porque me fui con María Emma Mejía, que es obviamente, su papá, su abuelo, fue el productor de Bajo el Cielo Antioqueño. Exacto, y actor, ¿no? Y su abuela, actriz. Sí, aparecía en la película. Las dos son papá, esposa que hace de hija. De hija, exacto. Pero sobre todo a visitar las diferentes entidades, y me acuerdo perfecto que Roldán Betancourt, que era gobernador, nos dio en su momento 5 millones de pesos y lo mataron. Fuimos donde el presidente de Olaza, que también lo trataron, tuvo un atentado. Era la etapa caliente de Medellín y logramos que se restaurara esa película y que se hiciera y se devolviera al público con cuadro a cuadro, con música del maestro Sumaqué. En su momento lo hicimos en el Jorge Eliezer Gaitán, pero también en el Teatro Metropolitano de Medellín. Pero no solo eso, el señor Schroeder, que aparece por ahí, que el señor Schroeder con los Acevedo en las cuestiones de sonido, adaptó los proyectores de 35 milímetros para que anduvieran a 14 cuadros por segundo. Entonces, era con los proyectores de 35 dando la película
digamos que como se proyectaba con la manivela más o menos entonces. Y creo que fue también una experiencia muy importante para empezar digamos, hacer realidad lo que de verdad es importante de un archivo. Y es que todo ese trabajo se hace para darle acceso a las nuevas generaciones, a las propias generaciones, de toda esa memoria que se va construyendo todos los días y que tú muy bien dices, ahora hay tal cantidad de imágenes por ahí con el mundo digital que entonces no nos lo imaginábamos tanto, pero desde siempre se hablaba de los formatos habidos y por haber. Además, ahora que estabas tú hablando, yo pensaba, ¿quién iba a imaginarse en ese momento que hoy las fronteras entre el cine y la televisión se desdibujaran de la manera que se han desdibujado? Porque realmente hoy hablamos de unos contenidos audiovisuales de una altísima calidad que viajan a través de distintas plataformas digitales y que por supuesto también hacen reflexionar mucho sobre el futuro del cine en sala. Que es un tema que está muy, muy a la orden del día. Si me permites, yo quisiera reforzar un poco lo que dice Claudia respecto a la presencia internacional que ella siempre tuvo y ha mantenido para el cine colombiano y para el audiovisual. ¿Por qué? Porque cuando se entró en esta comunicación con la Federación Internacional de Archivos Fílmicos y tuvimos al primer colombiano que fue Jorge Nieto, miembro del comité ejecutivo, pero tuvimos el Congreso de FIAS y para los archivos de aquí de alrededor, pues es decir, no se ha vuelto a tener y no hay país por acá en Sudamérica. Está un poco más europeizado, si pudiéramos decir la FIAF, ¿no? Sí, pero la importancia de tener una interlocución con ellos que desde siempre lo ha remarcado Claudia Triana y que la tuvo con, yo me acordaba ahora del de Canadá, o del AM, pero en general de todos los miembros de FIAT ha sido importantísimo porque después de recoger de Salcedo Silva y de Jorge Nieto el reconocimiento del valor que tiene el cine colombiano hecho en Colombia y producido en Colombia, pasar a poderlo proyectar a través de esta relación con la FIAT, que nosotros después la hicimos con la FIAT, la de televisión, y que ampliamos mucho más, es muy importante y lo sabe. Que este año el Congreso FIAF, que me parece súper interesante, es en Marruecos. Marruecos, donde... Es en Marruecos. Y eso me parece muy interesante porque cuando uno va a la FIAF, ve un poco la situación por continentes de los archivos. Puede dar uno una lectura de la situación vía continente. Pero yo quisiera, Rito, en esa línea internacional que estás planteando, hablar un poco de lo que significa el pronunciamiento UNESCO, que a mí me parece que también es muy importante para que de alguna manera los estados del mundo entiendan que no es solamente un interés de unos cinéfilos allí que trabajan con pasión por el tema y que quieren la preservación de las películas y del cine, sino que realmente es una obligación de los estados el tema de la preservación. Hablemos un poquito de ese pronunciamiento y lineamiento UNESCO. Por supuesto, Colombia hace parte de esa línea y creo que eso de alguna manera también es como un momento distinto en donde se dice ya no es si usted quiere o no quiere, es que es una obligación porque resulta que las imágenes en movimiento son su patrimonio como país. Claro, si bien las cinematecas son de los años 30, la Cinemateca francesa, el British Film, la Cinemateca alemana, el Museo de Arte Todas Moderno, son anteriores. Solo hasta 1981, y eso es muy importante como tú has planteado. 82, ¿no? 81, estas son las recomendaciones para la salvaguardia de las imágenes en movimiento que se convierten en una herramienta y aquí fue utilizada para poder proponerle al Estado colombiano la salvaguardia del propio patrimonio. Ya existiendo la fundación, vean lo que ha ocurrido o ocurrió mejor, que gracias a esta labor de estas pioneras, de los pioneros también, de haber creado esta institución, en 1997
por primera vez el Estado colombiano se compromete por el parágrafo 12 del artículo tal a la preservación y conservación del patrimonio de imágenes de movimiento. En la ley de cultura. En la Ley de Cultura Claro, 397. porque una cosa es estar allí en lineamiento UNESCO y otra que Colombia lo adapte o Lo asuma. legalmente Exactamente. en un cuerpo jurídico que es esta ley. Luego pasó algo también por parte del Estado y ya creada la Dirección de Cinematografía, que se declaró que el cine, ciertas películas, una lista Eran de casi interés. bienes de interés cultural. de interés Entonces, cultural ya de la vamos. nación. En 2004 ocurre la Ley de Cine y el programa para la Fundación Patrimonio Fílmico y para el país, fortalecimiento del patrimonio audiovisual, se consolida y de ahí hay, como lo acabas de decir, respecto al cambio que ocurrió con la llegada de la Ley de Cine, que el país pudo mostrar ahorita cuántas, 200 películas preservadas, ¿Cuántas películas disponibles. se hicieron el año pasado vía FS, Claudia? Bueno, 80. hay 70 películas que se hicieron mezcladas, ¿no? Vía FDC y no FDC que se estrenaron en Colombia. Lo que pasa es que sí, todas o muchas son con las herramientas que trajo la ley de cine. Claro. Uno, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que en promedio son unas 18 de largometraje al año. Pero también estímulos. vía estímulos tributarios que están en esa misma ley del 2003 para privados que inviertan o donen en proyectos cinematográficos. Entonces, con esas dos herramientas conjugadas a lo largo del 2003 al 2000, ¿en cuál estamos? 2026, se han hecho del orden de 650 películas. Pero a las que me refería yo es al impulso que logra, que es muy importante la producción, la preservación y la restauración para poderlas presentar en público a partir de la expedición de la ley de cine y a partir de aplicar recursos del FDC al programa fortalecimiento. Hace poco nos solicitó el SENAC, no sé si lo recuerdas, Claudia, un ejercicio en donde se viera una línea, en línea de tiempo, Claro. el movimiento que tiene que ver con la restauración fílmica en Colombia antes del FDC y después del FDC y después del programa de fortalecimiento del patrimonio audiovisual colombiano, y el cambio es como en la producción, es decir, de una película al año a lo que tenemos hoy. Y evidentemente el poder tener de manera consistente año a año un programa, un proyecto de fortalecimiento con unas metas específicas, pues también ha generado un cambio en el trabajo de preservación cuantitativo y por supuesto cualitativo. Porque son muchos factores. Yo allí quisiera preguntarles una cosa, porque también cuando uno sale del país, la gente pregunta mucho cuál es el andamiaje de políticas públicas y de sustento que permite toda esta transformación y que permite que hoy Colombia sea un referente en América Latina en términos de fortalecimiento de industria cinematográfica, pero también en términos de preservación del patrimonio. Es decir, hoy uno sale y Colombia es un referente latinoamericano en términos de preservación y salvaguarda de su memoria. Lo que está haciendo patrimonio, lo que hizo patrimonio, lo que adquirió patrimonio, cómo lo hace patrimonio. Digamos que lo que uno ve es que hay un sustento de políticas públicas que también soportan. Con resultados. Claro, con resultados. Y ellos preguntan, ¿y qué normas dictan? ¿Y por qué? Pero fíjate que hablemos de eso, como las políticas que han ayudado a Yo creo que es muy importante que en Colombia se armó un sistema de estímulos. No es necesariamente que el gobierno nacional dé una plata. De hecho, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico no viene del presupuesto general de la nación, viene de la propia industria, de una parte de los ingresos de los exhibidores, de los distribuidores, de los productores de cine en el país. Y la ley de cine
también viene, pues, como dijimos, de los estímulos tributarios, de este fondo que no es del presupuesto general de la nación, y también creo que es fundamental, y ahí pues no por echarme flores ni nada, pero Proimágenes Colombia es una entidad un poco sui generis, un poco como la Como la fundación, fundación. que Pero yo creo que tiene, esa creación sui generis ha en la práctica resultado muy bien. claro, porque es una entidad público-privada, pero que se rige por el derecho privado Y que permite una y que movilidad. permite pues una flexibilidad en la contratación primero, pero segundo tener una conversación permanente con el Estado. Entonces, no importa que cambie el gobierno, hay una política de Estado. Y esa política de Estado que permanece en el tiempo ha permitido que, a pesar de que cambien, no sé, 14 ministros de cultura distintos que presiden el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, pues Patrimonio Fílmico Colombiano siempre haya tenido allí una apuesta de este programa de fortalecimiento que ustedes han liderado y que permite restaurar, clasificar, circular, poner al acceso del público y hacer un trabajo consistente de divulgar la memoria de Colombia. Yo quisiera ahí decirte que ese sistema ha sido, Sí. digamos, vital para la Fundación Patrimonio Fílmico. Por una parte, los estímulos, por otra parte, digamos, la propia gestión de las entidades. Y así fue como se consiguió la sede institucional en la época en que trabajamos con Miriam Garzón, con Rosalba Ponte, porque nosotros aplicábamos a los estímulos, pero por el otro lado estábamos trabajando con RTBC para la cesión del lote y logramos, gracias a que en 1997 nació la Dirección de Cinematografía y Proimágenes Colombia. Y con esa conjunción de esfuerzos institucionales viniendo de diferentes lugares del Estado, al final de cuentas RTBC también es una empresa comercial e industrial del Estado, pudimos dar al servicio bóvedas de almacenamiento técnicamente diseñadas, un sitio de procesos técnicos analógicos para los rollos, los cassettes, Y un lugar el salto que dieron con la parte digital, y que la también gestión, por supuesto. Todo eso ha sido gracias al FDC, administrado por Proimágenes, supervisado por la Dirección de Cinematografía, apoyado por RTBC, apoyado por el Ministerio de Cultura en su conjunto. Ha sido un milagro. Yo quiero así es como debe ser. es claro. Y gestión, Rito, porque Claro, de la nosotros, propia institución. claro, nosotros salimos, y creo que eso es súper importante, salir a lucharse también. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo salí de Patrimonio Fílmico como directora ejecutiva y me quedé solamente en la junta directiva hasta el 2021, pero hasta el 2001, pero en el año 95 salí de la fundación, entre otras cosas, porque ya podíamos pagar los sueldos hasta diciembre. Normalmente por ahí en septiembre lográbamos conseguir la plata para eso. Y una de las estrategias era, vamos a hacer como la guardería de los niños. O sea, vamos a ir a Presidencia y decirles, venga, le cuido a sus niños. Y así con todos. al ministerio. A Bianca, al ministerio, a Caracol, a diferentes, al mismo Proimágenes, no existía en ese momento, pero digamos que lo que hacíamos era, a todos ellos les decíamos, venga, se los cuidamos, se los limpiamos, se les hacemos un primer inventario para que usted sepa qué tiene ahí, etcétera, al mismo Focine, que lo hicimos comprar varias colecciones de, por ejemplo... Ya hicimos con RTBC porque les dijimos, venga, les cuidamos, les administramos. Es decir, ese sistema de, venga, le cuidamos su hijo, pero le cobramos la matrícula por eso, nos sirvió para poder pagar cuando no teníamos ninguna plata. Pero fíjense que la Cinemateca Distrital es socia de la Fundación Patrimonio Fílmico y la Fundación Patrimonio Fílmico es socia de Proimágenes.
Eso se llama no cortar el cordón umbilical. Es un equipo, ¿no? Yo siento que Colombia sí tiene un trabajo, como tú has planteado, como un sistema en el que hay un trabajo interinstitucional muy sólido entre las entidades. Es Hay decir, que fortalecerlo nunca estamos como siempre. compitiendo, sino siempre estamos viendo qué podemos hacer juntos. Y allí quisiera yo ponerme poética y romántica y preguntarte, por ejemplo, a ti, Claudia, ¿tú qué sientes cuando vas hoy a la fundación? No, una profunda satisfacción, o sea, ver cómo luchamos tanto, e incluso teniendo el diseño arquitectónico y no haber podido hacer nunca una bodega. Y en su momento, pues soñábamos con tener un laboratorio húmedo, pero pues cuando viene la era digital, encontrar que ahora tienen un escáner profesional, que tienen ese nivel de catalogación del archivo. Es que hay que recordar que cuando Focine se liquidó y recogimos todo ese material para la fundación, en una de las entregas decía un costal con 800 rollos. Entonces era un costal con 800 rollos. Había que empezar desde ahí, ¿no? Entonces, creo que ahí, es decir, hay mucho esfuerzo conjugado de mucha gente, pero llegar a la Fundación Patrimonio Fílmico hoy es realmente una satisfacción. Creo que es un referente, como tú decías, en América Latina, sin duda. Yo no sé qué pasó con la Cinemateca en Argentina, no sé qué pasó con la de Chile, en la de Bolivia. Se dedicaron un poco más a proyectar películas que también, pero la Cinemateca brasilera, por ejemplo, con Joao, que era una maravilla. Exacto. No sé qué pasó con esa Cinemateca cuando... No, ha habido un desarrollo, la Cinemateca Boliviana va a cumplir Sí, pero 50 recuerda años. que Brasil también tuvo ahí No, es que Brasil es un país muy grande Sí. y entonces lo que es Sao Paulo tiene la Cinemateca Brasileña que pasó una etapa Con Rita Galbao. con Rita Galbao, pero está la Cinemateca del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, que es como otro universo. Y no, las de Chile, Bolivia y Argentina, pues Argentina tiene la Cinemateca Argentina de Marcela Casinelli, y el Museo del Cine. el Museo del Cine, y hay un trabajo independiente también, pero realmente la conciencia que nació también en Colombia, no para Latinoamérica, pero que sí es un referente de la importancia del documental del patrimonio audiovisual. Es ahora en toda América. Y sobre todo, Rito, creo yo, del tema técnico, porque lo que dice Claudia es cierto. Digamos que hay unos trabajos muy interesantes, pero hoy lo que hemos logrado técnicamente sí se reconoce mucho en esa esfera internacional. La fundación logró, siguiendo los ejemplos de los que nos precedieron, Hernando Salcedo Silva, con su pasión denodada por cualquier rollo. Hernando Salcedo veía un rollo y ya lo quería para sí. Jorge Nieto diciendo, no, clasifique, este está deteriorado, este es internacional, este es colombiano. Este tiene vinagre. Este es negativo, este es positivo. Entonces eso fue el aporte de Jorge importantísimo a tener esa mentalidad de rigor técnico. Y con eso logramos pues lo que hoy usted dice que es una satisfacción. Y pues yo que tuve que trabajar antes en la Cinemateca, donde también logramos avances y consolidación, pero en sitios como, por ejemplo, y quisiera recordarlo porque pues no tengo amarguras, el TPB, y ya no existe. O sea que, y era una alianza pues con recursos del Estado y privada. En cambio, la Fundación y la Cinemateca Distrital bueno, también, porque estas dos entidades son hermanas. Se hermanaron en la creación de la fundación y desde siempre no tienen que ser hermanas, son las líderes. La Secretaría de Cultura de Bogotá, pues es hoy parte de nuestra junta directiva. En reemplazo del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Y por supuesto, la Cinemateca de Bogotá es un aliado natural de la fundación en términos de esa circulación de la memoria. Hablamos, y ya estamos terminando, se nos pasó el tiempo muy rápido,
pero hablamos un poco tras bambalinas de el gran reto de hoy en el mundo digital, porque pues el mundo digital ha potencializado la producción audiovisual de una manera inconmensurable. O sea, lo que se produce hoy es gigantesco. Entonces, allí quisiera como una reflexión final de ustedes sobre los retos que tenemos hoy como salvaguardas de la memoria en este escenario que sin duda alguna es un escenario que complejiza por su fragilidad, porque finalmente, fíjate que hoy casi que se está pensando en volver al fílmico, porque el fílmico pues ha durado 100 años y más de 100 años. Un poco que puntualicemos muy brevemente cada uno de ustedes como los retos que ustedes ven como quienes arrancaron esta serie de procesos de cara al futuro. Bueno, tú lo dijiste muy bien. El cine en 35 milímetros cambiaban los soportes, etcétera, pero duró 100 años o más, sigue durando. Y en cambio, en el mundo digital, cada 5 años hay que pensar cómo cambio eso, porque se vuelven obsoletos los equipos para visualizar eso, para duplicar eso. Creo que ese es un reto difícil, entre otras cosas, porque el fílmico uno lo tocaba, lo hacía así, lo veía. La materialidad No, del fílmico exacto, lo tocaba alguna cosa, y en cambio tú ves un LTO que no puedes ver sino en una máquina, y entonces si no está la máquina, pues no lo ves, y es muy difícil. Entonces, creo que el reto enorme es estar muy alerta a la orden del día con la tecnología y conservando los equipos en que sí se puede ver aquel material que tienes. Un mini DV, tener la máquina que lo reproduce y tenerla en buen estado y saber dónde están, como en los carros antiguos, dónde está la bujía y los repuestos, porque eso siempre fue un reto con las moviolas y etcétera, pero ahora es muchísimo más. Yo estoy de acuerdo en la parte técnica de que, cual también lo dice la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, el elemento para preservar hacia un futuro es el soporte fílmico. Eso tiene todas unas circunstancias económicas y técnicas que usted ha dicho. Y se ha discutido mucho en la FIAF, ¿no? Sí, y realmente para poder lograr una perdurabilidad que no sabemos cómo pueda pasar, porque puede pasar estos enfrentamientos entre países, estas guerras que uno aspira a que no ocurran, pero que se sienten en el ambiente. El fílmico es el soporte, pero desde el punto de vista también del Estado colombiano, de sus entes culturales, es esa unión que se ha explicado acá, que se ha dicho entre las diversas entidades, entre la participación de los ministerios de Cultura, Comunicaciones, que regrese. Entre otras, están todos en su junta directiva. Sí, el de Cultura está en la Junta, Secretaría de Cultura. El de Comunicaciones tiene que hacer parte, el de Ciencia también. RPBC hace parte del Ministerio TIC, hoy Ministerio TIC. Y la búsqueda de recursos que sean directos desde el Tesoro Nacional, más aparte los que hacen parte de los parafiscales de la Ley 814, porque los costos son muy grandes. Y si no se tiene ese insumo económico, y claro, por supuesto, también está la formación. Ahí hay que hacer un énfasis grandísimo para que tengamos multiplicadores de lo que quieran trabajar en los archivos. Ya hay una conciencia lograda a través de la Fundación Patrimonio Fílmico de que muchas ciudades del país quieren tener cinematecas, algunas solamente para exhibir, otras para conservar, pero todo eso tiene que ser pensado porque en Barranquilla montar una bóveda climatizada es costosísimo en muchas partes del país y los transportes son muy eficientes ahora y
¿por qué no fortalecer a la Fundación Patrimonio Fílmico con más bóvedas donde quepa el patrimonio audiovisual Que ya colombiano? está, mucho del patrimonio regional también está. Claro, hay las muestras. Hay un reto, por ejemplo, con todo el patrimonio audiovisual colombiano que todavía no está representado en las instituciones. Me refiero a los sitios de Facebook, a las películas que se hacen independientemente y que en YouTube tienen Al home video. al home video. Video. Por ejemplo, hay una película, La Gorra, que se hizo, creo que a través del impulso que dio Lini en el Eje Cafetero, pero usted va a verla y tiene 24 millones de vistas. Quiere decir que El mundo cambió. no, todo ese patrimonio Y el audiovisual consumo cambió. lo tenemos que integrar para que quede en una gran base de datos y sea. Pero antes de terminar, creo que hay una misión y es darle unos ingresos que pueda recaudar directamente, no del presupuesto general de la nación, que siempre es deficitario y que nunca es la prioridad para patrimonio fílmico. Y ese mecanismo hay que encontrarlo en los próximos máximo 3 años. Me parece súper inteligente lo que usted dice porque así funciona en Francia. Mundo. Entonces, en Francia tú vas a comprar un DVD y un Blu-ray que se usan allá y de ahí deriva un presupuesto para el Centro Nacional de la Para Cinema, para el INA, de la entrada al cine, de la reproducción en las plataformas. Hay una armazón presupuestaria, tributaria, que permite obtener recursos directos para la inversión en preservación y conservación de tu propio patrimonio, el patrimonio audiovisual colombiano. Bueno, pues no solamente a Claudia y a Rito, gracias por estar aquí, No, sino muchas gracias por hacer parte de esta historia, por su entrega, por su dedicación de tantos años al tema del patrimonio fílmico colombiano. Y bueno, unos muy felices 40 años de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Aplaudamos. Y de verdad, este par son parte de esa historia, les debemos mucho y agradecemos mucho ser parte de la historia de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.